compartir con la iglesia. El disco se llama, está en inglés, internacional, Golden Warrior, pero en el fondo lo traducimos, ¿cierto? Es como Guerrero de Oro. Y esto tiene un trasfondo y un significado que quiero compartir hoy con ustedes. Porque es muy importante que entendamos algo que compartíamos ayer con los jóvenes, cómo el enemigo trabaja sobre nuestra identidad y sobre nuestra actitud. Y también Dios quiere también trabajar ahí, y hay una pugna, una lucha, ¿cierto?, sobre la identidad de nosotros como cristianos, sobre nuestras actitudes como cristianos, sobre podríamos decir, nuestro carácter. Y queremos hoy profundizar en eso. El ser humano, la identidad del ser humano está muy trastornada. Yo creo que todos lo sabemos, ¿cierto? Lo hemos hablado bastantes veces, ¿cierto? Diversos temas, ¿cierto? Ideología de género, problemas, ¿cierto?, de identidad, de autoestima, baja autoestima, baja valoración de sí mismo en adolescentes, y no solo en adolescentes, en adultos también, en adultos, incluso en adultos mayores, que a veces no se sienten solos, se sienten deprimidos, se sienten poco valorados. Pasa en toda edad, que el enemigo, ¿qué es lo que busca? Atacar tu identidad, tu valor, quién eres, qué tan apreciado eres. Y el enemigo quiere atacar ahí y destruirnos ahí. Entonces, les compartí ayer a los jóvenes sobre este término que yo creo que todos aquí han escuchado, que es, ¿cierto?, generación de cristal, que se ha acuñado bastante, ¿cierto?, en las nuevas generaciones, que dicen, ¿cierto?, que son una generación de cristal. ¿Y a qué se refiere este término, ¿cierto? Habla como de una sensibilidad, una hipersensibilidad o una hiperfragilidad, y en cierta forma o en cierto punto de vista puede ser verdad. Cada uno tendrá aquí su opinión al respecto, pero puede ser verdad de que la generación que estamos viviendo hoy es una generación media de cristal, media frágil, con poca tolerancia a la frustración, con mucha fragilidad emocional, con intolerancia a la crítica, con falta de carácter, con falta de gestión de emociones, con mucha flojera, mucha pasividad, con poca proactividad. Son algunas de las carencias que podemos ver en esta generación. Y muchas veces, como decía, se atribuye este concepto a los más jóvenes, a los adolescentes, ¿cierto?, a las generaciones más nuevas. Pero la verdad es que yo creo que esta condición aplica para todos. Para todos, incluso adultos, que vivimos hoy. Porque todos nos hemos vuelto un poquito más cómodos, nos hemos vuelto un poquito más susceptibles, todos estamos un poquito más irritables, más sensibles. Y esta actitud y esta forma ha permeado a la iglesia. ¿Están escuchando? Esta actitud, esta forma de ser frágil, de cristal, no solamente ha abordado a la sociedad, sino que también ha entrado en la iglesia, y de eso vamos a hablar hoy. Porque, ¿qué es lo que más escuchamos hoy en consejerías o en ciertas conversaciones? Es que, hermano, a mí me ha tocado muy difícil. Mi vida es muy difícil, o estoy viviendo un proceso demasiado difícil. Es que la verdad a mí me cuesta seguir a Cristo porque, no sé, porque mi familia es de determinada forma, o porque tengo problemas con mis amigos, o es que mi trabajo es tan difícil, mi trabajo es tan insoportable, es tan tortuoso, o no, es que mi esposo me hace la vida imposible, es que este país ya no da para más, este país está muy, muy malo el trabajo, todo. Es que mi enfermedad, me siento muy mal, ya no tengo fuerzas, esta enfermedad que me tocó a mí, es que mi condición. Podríamos así seguir con muchas otras razones para decir que nos cuesta seguir a Jesús, o que no podemos comprometernos con Dios. A mí me cuesta seguir a Jesús, me cuesta comprometerme por determinadas razones. Y nos excusamos quizás en esto. No, es que mi vida ha sido súper difícil. O es que mi situación actual es súper difícil. Tengo que trabajar mucho, tengo cuentas que pagar, tengo que pagar, llegar a fin de mes. Es demasiado difícil. Y pasó el apóstol Pablo por el lado y se jodió de la risa.
Pasó un cristiano de la primera iglesia que fue torturado, que fue enviado al Coliseo Romano y se rió de nosotros en nuestra cara, de nuestros argumentos para no poder seguir a Cristo. Nos escuchó un misionero en África, nos escuchó un nigeriano que le acaban de matar a la mamá por ser cristiana, porque si no saben, en Nigeria están matando cristianos todos los días. Escuchó nuestros problemas y yo creo que no, nos miró con ternura. Pobrecitos los hermanitos de Chile, de Concepción, tienen tantos problemas. Nos escuchó un hermano en la iglesia clandestina de Corea del Norte y se debe llevar las manos a la cabeza. ¿De qué se quejan? Y no quiero con esto menospreciar tu sufrimiento, porque sé que es real y yo también lo he vivido y también he sufrido y también he llorado, me he deprimido, he sentido que ya no puedo más. Todos, yo creo, aquí, ¿cierto? No hay nadie que no haya llorado, no hay nadie que no haya estado un día deprimido, no hay nadie que un día no haya podido quizás levantarse de la cama. Pero el problema de estos cristianos de cristal, que quizás muchas veces nos hemos vuelto, es que ocupan sus problemas como una excusa para no seguir a Jesús. Como una excusa para alejarnos de Él. Para justificar, como hablamos en otra prédica, nuestra tibieza y nuestra falta de compromiso. Lo ocupamos como una excusa. Por eso es que después el diablo al primer piedrazo nos rompe, porque somos de cristal, porque estamos frágiles. Porque en vez de, en medio del sufrimiento, del proceso, del dolor, acercarnos más a Él, lo ocupamos como una excusa para alejarnos de Él. No tiene sentido. Cuando en realidad deberíamos acercarnos a Él en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Si hay una característica que tiene el cristal, es que en alta temperatura explota. No sé si han visto, ¿cierto? Los incendios, los vidrios, ¿cierto? Explotan. No soporta la presión, no soporta las altas temperaturas. Esa es una característica del cristal. Y vamos a leer Zacarías 13:9, si pueden acompañarme con sus Biblias, con sus celulares. Vamos a leer Zacarías 13:9, está ahí en pantalla. Y dice, y meteré en el fuego a la tercera parte, está hablando del pueblo de Israel, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y le diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Aquí está haciendo una metáfora el profeta, hablando acerca del tratamiento que se le da al oro y la plata. Yo creo que la mayoría sabe, ¿cierto?, cómo se procesan, ¿cierto?, estos metales, estos minerales, y es al contrario del cristal, que si lo pones bajo mucho calor, mucho fuego, explota. Estos metales, cuando tú los expones a mayor fuego, ¿cierto? Es cuando el metal va purificándose y alcanzando su mayor nivel de valor. Cuando alguien, ¿cierto?, encuentra una mina de oro, ¿cierto?, y excava y saca el oro, lo llevan, ¿cierto?, a lugares de fundición para poder purificarlo, para poder quitar toda la impureza, y el metal resiste ese calor, ese fuego, y es transformado por ese fuego, por ese calor. A diferencia del cristal, que se rompe, que estalla, que se rompe, ¿cierto? Entonces, un cristiano debe ser así, como lo describe aquí el profeta. Dice que Dios toma a su pueblo y lo funde como la plata y lo prueba como el oro, con fuego. Entonces, en medio del fuego, que podríamos decir que es un símil de las tribulaciones, de los problemas, de los conflictos, ¿qué es lo que sucede con nosotros? ¿Lloramos? Sí. ¿Nos caemos? Sí. ¿Nos enojamos? También. ¿Nos frustramos? Sí. Pero no explotamos como el cristal. Eso es lo que... Cuando somos cristianos de cristal, entonces llega el momento del sufrimiento y lloramos, nos caemos, pero además de eso nos alejamos de Dios. Nos rompemos y nos alejamos de Dios. No, es que ya no puedo. Ya no quiero ir a la iglesia porque me siento demasiado mal. Dios no está conmigo, ya no puedo, ya estoy demasiado cansado, tengo muchas preocupaciones. Ya no quiero orar, ya no quiero buscar de Él.
Pero el cristiano que ha entendido que no es de cristal, sino que es como el oro, como la plata, viene el chaparrón, viene, ¿cierto?, el aguacero, vienen los problemas, las dificultades, y entiende que estas dificultades lo están moldeando, lo están purificando, lo están probando. Nosotros los cristianos, que no somos de cristal, resistimos la prueba, aprendemos y somos transformados por medio de Dios a la imagen de Cristo. El oro y la plata y estos metales alcanzan su mayor valor mientras más son procesados en el fuego. Mientras más es golpeado este metal, más puede llevar a ese nivel donde se le quita toda impureza. Todo eso que no tiene valor es quitado cuando pasa por la fundición. El problema es que nosotros no queremos pasar por la fundición. Porque es difícil. Porque es triste a veces, es dolorosa. Pero ¿cómo pretendemos que Dios nos lleve a ese punto de valor alto, a ese que nos transforme en algo impresionante si no pasamos por la fundición? No es posible. Porque hay en nosotros demasiadas cosas que están mal. Hay en nosotros demasiada impureza. Así como el oro en bruto, recién sacado de la mina, tiene mucha impureza. Está mezclado con diferentes minerales, cosas. Necesita ser pasado por el fuego para ser limpiado. Sucede igual con nosotros. Quiero que me acompañen a Malaquías, capítulo 3, del verso 2 al 4, otro profeta menor que hace una reflexión muy similar a la que hizo Zacarías. Y dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como el fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Nuevamente el profeta hace hincapié en que Dios quiere purificar a su pueblo. Quiere transformarlo. Quiere afinar, quiere limpiar. No sé si alguna vez han visto trabajar a un orfebre o a un herrero que trabaja con metales, pero el trabajo requiere mucha fuerza. Requiere muchas veces estar ahí con su martillo golpeando el metal, doblándolo, dándole forma, ¿cierto? Porque ese anillo que tienes en tu dedo, o ese aro que tienes en tu oreja, ese collar que tienes colgado, no tenía esa forma. Era un pedazo de roca, una piedra prácticamente. Pero fue picada, fue fundida en el fuego y luego fue doblada, le fue dada forma para tener la joya que hoy tienes, ¿cierto? Esa joya hermosa, de alto valor, que puede costar muy caro. Hay joyas de oro, de oro blanco, con diamantes, lo que sea, que son muy valiosas, ¿cierto? Que cuestan una fortuna incluso. Pero para llegar a ese producto de alto valor, tuvo que pasar por un proceso de fundición, de limpieza, de moldear. El problema es que nosotros queremos ser producto de alto valor, pero no queremos ser moldeados. No queremos ser fundidos. No queremos ser golpeados. Hace 2 semanas empecé un trabajo nuevo y le contaba a los chicos que el primer día me sentía muy frustrado, me sentía como fuera de lugar, me sentía que como que no era lo mío, no es mi área de interés. El grupo estaba como muy formado, yo llegué muy ajeno al grupo, me sentía muy incómodo, hermano. Y como que el primer día solo quería como no estar ahí. Y lo comenté en el grupo de jóvenes, y el Cristóbal, me acuerdo que comentó ahí, dijo, a martillazo se forja el metal, me dijo. Y me recordó esto, que Dios ya me había hablado cuando comencé a escribir el disco, y me recordó eso. O sea, ya, sí, está bien, es difícil
entrar a un lugar nuevo, con gente nueva, con gente con otra cultura, donde tú te vas a tener que integrar y muchas veces quizás vas a ser aislado, te vas a sentir ajeno. ¿Es difícil? Sí. ¿Me voy a echar a morir por eso? No. Al contrario, tengo que ver, Dios algo quiere tratar aquí en mí. Mi tolerancia a la frustración, mi capacidad para involucrarme y también no dejarme influenciar por el grupo, pero yo también poder ser de influencia. Algo Dios quiere tratar en mí, un propósito tiene. Pero ¿qué pasa, hermano? Que a veces nos hemos acostumbrado a lo fácil. Dios puede sacar tu mayor valor cuando te dejas moldear, ¿cierto?, en medio del fuego. Porque Dios obra en medio de las dificultades. Nos han hecho creer, hombres de Dios entre comillas, que la vida con Dios es sin dificultades. Es todo prosperidad, es todo color de rosas, pero no es así. Jesús mismo dijo, en el mundo tendremos aflicción. Entonces, ¿por qué a veces nosotros como cristianos pretendemos que nuestra vida no tenga dificultades? Y aquí ocurre algo muy, muy, muy peligroso. En que nosotros decimos, cuando estamos en nuestra vida emprendiendo en algo o en nuestro caminar y se presenta una dificultad, tú dices, esto no debe ser de Dios. Es que se me cerró una puerta, entonces, Dios la debe haber cerrado. Mentira. Hay dificultades que son porque la vida es difícil. Y no quiere decir que Dios te está diciendo no es por ahí. A veces Dios quiere que se te presente un obstáculo y tú vayas y lo saltes, porque te quiere enseñar algo a través de ese obstáculo, a través de esa dificultad. Dificultades no significan que no es de Dios. Porque ¿qué pasa? Cuando pensamos así, nunca emprendemos en nada, nunca perseveramos en nada, porque siempre van a haber dificultades. Y siempre vamos a decir, no es de Dios, me voy. Llego por aquí, una dificultad, no es de Dios, mejor por acá. Otra dificultad, no es de Dios. Y no avanzamos, y nos estancamos, y nos quedamos donde mismo. Porque no queremos dificultades. No, es que Dios me lo va a preparar todo ahí, me lo va a dejar en bandeja de plata. No es así. Dios te va a meter en el desierto, Dios te va a meter en la fragua y te va a forjar con problemas, con dificultades, con obstáculos, y vamos a tener que aprender a, en medio de esa dificultad, en medio de ese obstáculo, depender de Él. ¿Cómo vamos a aprender a depender de Dios si el camino siempre es fácil? Si el camino es fácil, voy tranquilito, y por lo general cuando todo se nos da fácil, cuando el camino está fácil, ¿qué pasa con nosotros? Nos creemos los mejores. Porque todo se nos da bien. Es que siempre soy el más destacado. Es que siempre soy el número uno. Es que nunca he fracasado. Entonces, soy lo máximo. Entonces el Señor tiene que agarrarte y ¡pum! Fracasa. Siéntete ajeno. Siéntete incapaz. Porque yo soy el que capacita, dice Dios. Yo soy el que te va a llevar en la vida adelante los obstáculos. A veces en nuestra vida todo ha ido bien y llegamos a un punto en que en algo estamos fracasando. Llega el punto en que en algo no estamos funcionando bien. Llega el punto en que en algo, y pensamos que es un ataque del enemigo, pero a veces no lo es. A veces simplemente Dios diciéndote, quiero que dependas de mí. Quiero que aprendas y quiero que de una vez por todas te dejes moldear. Que de una vez por todas dejes de ir por el camino donde todo se te da bien y digas, Señor, méteme en la fragua, fúndeme, purifícame y límpiame, quítame toda impureza. Porque a veces llevamos años en el Evangelio caminando por el camino fácil. Y eso que ha producido que crezcamos y nos desarrollemos en una iglesia, en esta iglesia, pero estamos llenos de impureza, hermano. Porque no hemos sido purificados. Porque no nos hemos metido en la fragua, porque le hemos hecho el quite a la fragua. Le hemos hecho el quite. Me están pidiendo mucho, demasiado compromiso. No, es que oración, muy complicado. Me tengo que levantar muy temprano. Vaya. No, son mucho tiempo. Y le voy haciendo el quite. Y no dejo que Dios obre en mí. No dejo que Dios obre en mí. Necesitamos
entrar en la fragua. Dejemos de escoger el camino fácil para servir a Dios. Dejemos de buscar la comodidad. De hecho, la palabra dice que el camino de salvación, el camino de Dios es angosto, es estrecho, es inhóspito, dice una versión. Es pedregoso, no es fácil de caminar. Pero el camino de la perdición es ancho, amplio, lisito, llanito, en bajada. El camino de la salvación es cuesta arriba, no es fácil. A veces creemos que estamos caminando por ese camino, pero en realidad, si somos bien sinceros, ha sido demasiado fácil. Y si ha sido demasiado fácil hasta ahora, sospecha que quizás no está yendo por el camino correcto. Sospecha que quizás crees que es el camino estrecho, pero en realidad no. En realidad estás acomodando el camino, escogiendo atajos. A veces estás yendo por el camino estrecho, pero se te puso demasiado empinado. Voy a elegir un rodeo por aquí y después vuelvo al camino estrecho. No funciona así. No funciona así. No funciona con atajos. No funciona con vías alternas. No es así. A veces nos llenamos de excusas para poder vivir en comodidad. Y por eso nos volvemos cristianos mimados, cristianos de cristal. Que siempre que el camino se pone cuesta arriba decimos, esto no es de Dios. Y nos damos media vuelta. Vuelvo a reiterar, que existan obstáculos en el camino no quiere decir que no sea de Dios. Que exista una puerta cerrada no quiere decir que no sea de Dios. ¿Dios abre puertas? Sí. Pero también Dios quiere ver muchas veces cómo caminas hacia esa puerta. Cuando Dios le dice a Josué, dale 7 vueltas a estas murallas, ¿era necesario para que Dios derribara las murallas? No. Dios podía derribarlas cuando Él quería. Podían haber puesto un pie frente a las murallas y Dios lo hubiese derribado. Pero Dios le hizo al pueblo caminar alrededor 7 días, dando vueltas alrededor de esa muralla. ¿Por qué? Dios no le iba a dar fácil la victoria a Israel. Dios quería esfuerzo, Dios quería que ellos confiaran. Dios nunca le contó el plan. Ellos caminaron a ciegas y fueron obedientes. Había un obstáculo y obedecieron y fueron. 1 día, 2 días, la muralla no caía. 3 días, 4 días, la muralla no caía. 5 días, 6 días, la muralla no caía. 7º día, y dice que al 7º dieron 7 vueltas. Y a la 7ª la muralla cayó. ¿Fue fácil? No. ¿Se lo dieron de buena a primera? No. ¿Dios obró? Sí. Pero Dios te dice, da vuelta a la muralla, anda. Ellos podrían haber llegado y el primer día dar una vuelta, la muralla no cayó, no es por aquí, vámonos de vuelta a Egipto. Eso hubiésemos hecho nosotros quizás. No fue, nos vamos. Y le pasó a Israel cuando los libró de Faraón y estuvieron en el desierto y vieron que la cosa era desierto, era feo, era inhóspito. A la primera dijeron, volvámonos para Egipto. Esto no debe ser de Dios, esto no tiene pinta de tierra prometida esto. Pero Dios, ¿qué les dijo? No, aquí, persevera. 40 años en el desierto hasta que entendieron que un desierto, un obstáculo, un problema no significa que no sea Dios. Significa que Dios te quiere formar, que Dios te quiere moldear, que Dios quiere cambiar tu mentalidad. Y eso es la segunda palabra que Dios me dio. Dios quiere cambiar tu mentalidad. No sé si algunos recordarán, los que hicieron Academia de Obreros, había un capítulo que se llamaba De ladrillero a conquistador. Porque, contexto, cuando Israel estuvo en Egipto fue esclavo durante muchos años. Muchísimo, generación tras generación de esclavos. Por lo tanto, ese pueblo, ¿cuál era su mentalidad? De esclavo. Era una mentalidad de esclavo. Y cuando Dios los liberó y los llevó al desierto, ¿qué es lo que hizo esos 40 años? Les cambió la mentalidad. De esclavo, de ladrillero, que eso es lo que hacían ellos ahí,
a la de un conquistador. Porque Dios no podía llevar a esos esclavos directo a la tierra prometida, porque no estaban preparados para pelear. Porque en la tierra prometida ellos iban a luchar por esa tierra. Tenían que pelear, tenían que conquistar. Pero ese grupo de esclavos no estaba preparado porque su mente era de esclavo. Y Dios dijo, yo voy a tener que cambiarle la mente a esta generación. Y tardaron 40 años en transformar su mente y en darse cuenta que ya no eran esclavos, que eran guerreros, que eran conquistadores, que a eso Dios los había llamado. Entonces Dios te mete ahí, a la fragua, al desierto, para transformar tu mentalidad. Hermano, a veces llevamos años aquí en la iglesia, pero con la misma mentalidad del mundo. La mentalidad de víctima, la mentalidad de esclavo de algo, de un vicio, la mentalidad del mundo. Y Dios quiere transformar tu mentalidad. Para poder llegar a la tierra prometida, Dios tuvo que quitar de la mente del pueblo de Israel el conformismo, la mediocridad, el temor de un esclavo. A veces nosotros vivimos con el temor, con el conformismo y la mediocridad de un esclavo. Y no nos hemos dado cuenta. Un esclavo nunca tenía aspiraciones, porque sabía que nacía esclavo y moría esclavo. No había posibilidad de ascender. Entonces no tenía aspiraciones. Él sabía que su trabajo era levantarse, trabajar, recibir una pequeña porción de comida, dormir, y al día siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Cuando perdemos la capacidad de estar disconformes con lo que hay en nuestra vida y querer más, nos transformamos en esclavos. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, quiero más de Jesús? Quiero más de Dios. Hay algo más. O ya te conformaste con lo que ya aprendiste, con lo que ya has visto, con lo que ya has experimentado. Porque si te conformaste, déjame decirte que ya volviste a tener una mentalidad de esclavo. Pero Dios quiere conquistadores, valientes, guerreros. ¿En qué momento volvemos a vivir con mentalidad de esclavitud? ¿En qué momento dejamos de ser guerreros? Guerreros. Y a veces como que decimos, es que esa palabra no, guerrero no cuadra conmigo porque yo soy como un perfil más bajo, más piolita. Pero déjame decirte algo, Dios necesita personas guerreras. Y vamos a leer Mateo 10:16, porque Jesús dice, nos pinta el contexto de la situación en la que Él nos envía. Le dice Jesús a sus discípulos, a sus 12, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesús nos la pinta clarita, no nos maquilló, no nos dijo, chiquillos, vayan nomás, no va a pasar nada. No, dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Cómo se ve una oveja en medio de una manada de lobos? Despedazada, ¿cierto? Así es. ¿Y por qué Jesús nos dice esto? Porque Él nos dice que aquí en este mundo, cada día que tú sales de tu casa y vas al trabajo, estás en medio de lobos. Y no me refiero a que tus colegas son una manada de lobos, no. Me refiero a que estás rodeado de tentaciones, rodeado de caracteres prepotentes, rodeado de personas que a veces te van a menospreciar por ser cristiano, por tu fe. Estás rodeado de muchas cosas que van en contra de lo que tú representas. Sí. Estás rodeado de un ambiente espiritual que está en contra de lo que hay en ti. Por lo tanto, no vamos a un paseo en el parque, vamos en medio de lobos. Y si somos ovejas que estamos en este mundo, en medio de lobos, no podemos darnos el lujo de andar en la vida con miedo, vergüenza, con mentalidad conformista, de cristal. No. Si vamos a ser ovejas en medio de lobos, tenemos que ser la oveja más valiente, la oveja más chora que pueda existir. Claro, porque si soy una oveja y estoy entre medio de lobos y ando así por la vida, soy una ovejita, cómanme, no me coman. No, hermano.
Hermanos, si el Señor nos advirtió, ¿para que qué? Para que seamos prudentes como serpientes, otra versión dice astuto y sencillo como paloma. O sea, no vamos a ir, ¿cierto? Porque el Señor nos podría haber dicho, sean leones y destrocen a los lobos. No, el Señor nos manda a ir a mi trabajo y pelearme con mis colegas y tratar de destruirlo y hacer un debate apologético y sentirme superior. No nos manda eso. Pero tampoco nos manda a regalarnos y a dejar que digan lo que quieran de mi fe y que me pisoteen y que yo tengo que poner la otra mejilla, como muchas veces dicen la gente del mundo, tú eres cristiano, tenés que poner la otra mejilla. No. Dice que somos astutos como serpientes y mansos como palomas. Nos dice el Señor nos preparó para que vayamos en medio de lobos y seamos dignos representantes de quien nos envió. Valientes. No podemos andar con miedo. No podemos andar con temor, con conformismo, porque estamos en medio de lobos. Y si tú andas así, te van a comer con pata y cabeza. Te van a influenciar y al final vas a terminar siendo uno de esos lobos. Porque no tuviste carácter, porque no tuviste la personalidad suficiente, porque no tuviste el suficiente valor para predicar y para plantear tu postura y para decir quién eres y quién te envió. Salmo 144 del 1 al 2 dice: Salmo de David, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos ¿para qué? Para la batalla. ¿Y mis dedos para qué? Para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador. Escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Dice el Señor que nos prepara para la guerra, para la batalla. Y estamos hablando de una guerra espiritual. Señor, no, a veces creemos que la vida del que tenemos es como amor y paz, todo tranquilo. El Señor quiere guerrero, Él te adiestra para una batalla, porque cada día que tú te levantas, el enemigo está urdiendo planes para destruirte, para destruir a tu familia, para destruir a tus hijos, para destruir a tu esposa, a tu esposo, para destruir toda la generación. Eso está haciendo el enemigo. Por lo tanto, yo no puedo salir de mi casa un día más, listo. No, yo salgo astuto como serpiente pensando, ¿dónde el enemigo me quiere hacer caer? ¿Dónde el enemigo me va a tentar? ¿Dónde el enemigo a lo mejor quiere destruirme o quiere destruir a alguien? Y yo voy a estar ahí para impedirlo. Yo voy a estar ahí para plantarle cara y para defender lo que es mío, mi casa, mi familia, a la gente que quiero, a la gente que amo. Voy a darle pelea al enemigo. El Señor te adiestra para la batalla, para la guerra. Eso es una guerra espiritual, estamos viviendo. ¿No lo ves? ¿No ves el Islam cómo se está moviendo por toda Europa? ¿Y cómo poco a poco va a empezar a llegar acá? ¿No ves cómo el ateísmo siempre quiere estar ridiculizándonos? ¿No ves cómo la izquierda extremista quiere siempre también ridiculizar el cristianismo, la familia? ¿No ves cómo el sistema va en contra de Dios? ¿No ves que estamos en guerra? Y no contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y no podemos salir de nuestra casa un día más simplemente a vivir y a hacer mi vida. No, sal astuto como serpiente. Sal como una oveja que va a salir entre medio de lobos. Atento, atento. Y con valentía, no con temor. Porque a veces salimos muertos de miedo y de vergüenza y no queremos ni que sepan que somos cristianos. No queremos que nadie nos diga nada porque no sé qué decir, porque me paralizo. Hermano, Dios te llamó a ser un guerrero. Él cambió tu mentalidad de esclavo a una de conquistador. Y donde tú quieras que vayas vas a tener que conquistar. Jueces 6:12 dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo. Dile al Señor: Señor, tú estás conmigo. Dile: tú estás conmigo. Por lo tanto, seré esforzado y valiente. No lo escuché. Por lo tanto, seré esforzado y valiente. Si Dios está contigo, no puedes andar tímido y temeroso. Si Dios está contigo, sé esforzado y valiente. Él está contigo. Él está contigo.
Así que basta de la caricatura de un cristiano tímido, con la voz bajita, con miedo a opinar, a decir algo, con un mejor me quedo callado. ¿De que hay momentos para quedarse callado? Sí, la Biblia lo dice. A veces es mejor callar, a veces es más sabio callar. Pero hermano, nuestra postura, nuestra mentalidad ya no puede ser la de un esclavo, la de un temeroso. Nuestra mentalidad tiene que ser de conquistador. La palabra dice, Él no nos dio un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que nosotros debemos manifestar hoy. Dios te quiere purificar con el fuego, que aguantes el chaparrón, que aguantes las pruebas, las tribulaciones, los conflictos, los obstáculos, porque eso te van a hacer más fuerte. Eso que el Señor te va a meter en la fragua para cambiar tu mente. Y ya no seas el mismo timorato, el mismo pasivo. No, vas a ser un guerrero, una guerrera. Vas a ser alguien que va a poder estar entre medio de los lobos y no dejarse amedrentar por esos lobos. Al contrario, vas a ganarte a los lobos para que sean ovejas. Vas a triunfar sobre las huestes espirituales. Vas a triunfar sobre las tinieblas que te quieren hacer caer, que te quieren tentar, que te quieren sacar del camino. Vas a vencer sobre esas cosas. Amén. Hay una historia en el libro de Jueces. Cuando el reino de los madianitas habían conquistado a Israel. Como siempre le pasaba a Israel. Israel se alejaba de Dios, los conquistaban. Y dice que estaban tan atemorizados, porque los madianitas iban y les robaban sus cosas, que estaban viviendo en cuevas. Se escondían. Y se habían alejado de Dios. Se habían puesto idólatras y todo. Y dice Dios que escogió a un joven que tenía características de una persona temerosa, de una persona tímida, de una persona muy... no un guerrero, Gedeón. Ya creo que he predicado anteriormente acerca de esto. Pero él lo escogió con un motivo. Para mostrar que Dios puede tomar a alguien miedoso, a alguien indeciso, a alguien frágil y lo puede transformar en un líder, en un guerrero. Y eso hizo Dios con Gedeón. Lo tomó y lo transformó y no lo hizo de una forma fácil. El Señor le puso traba más traba. Le dijo, recluta un ejército. Reclutó como 5,000 hombres. Y le dijo, no, menos. Y le fue quitando hasta que se quedó con 300. Para enfrentar un gran ejército. Y para que Dios se glorificara en eso. Dios no te va a poner el camino fácil. Basta de creer eso. Dios está contigo y es suficiente. Él no necesita mover tus problemas a un lado. Él necesita que tú te transformes y aprendas a depender de Él. Para que sepas cómo afrontar esos problemas. Para que sepas cómo enfrentar las dificultades. Para que sepas, me ocurrió esto, una tragedia, algo terrible. Sé qué tengo que hacer. Busco a Dios. En dolor, con llanto, sí. Pero busco a Dios, no me alejo de Él, no me aíslo, no me descarrío, no me resiento contra Él, lo busco a Él, me acerco a Él. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, hermanos. Que entendamos que le necesitamos y que el fuego y las fraguas son necesarias. Necesarias. Los problemas, las dificultades son necesarias para que seamos moldeados, para que seamos transformados, para cambiar nuestro chip, dejar de ser cristianos de cristal. Esa no es nuestra identidad, esa es la identidad que el enemigo nos quiere poner. Esa es la etiqueta que el enemigo quiere ponerle a esta generación. Que no sirven, que son débiles. Esa es la estrategia del enemigo. Nosotros no la terminamos creyendo. No. La palabra dice, que el débil diga, fuerte soy. En Cristo Jesús. En Cristo somos fuertes. No somos esa generación de cristal. Somos una generación de oro, de alto valor. Cuando somos procesadas por el orfebre. Cuando somos procesadas por el maestro.
cuando somos procesados por Él, por el que nos da valor, nos limpia de todo pecado, de toda impureza y nos hace brillar. Somos esos guerreros de oro, valiosos, valientes, procesados en el fuego, experimentados en el quebranto, en las dificultades. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Que nunca, nunca, nunca nos convirtamos en cristianos de cristal. Nos convirtamos en personas que le huyen a los problemas, al desierto. No. Seamos de aquellos que se ponen de frente al problema, se ponen de frente a la montaña y en fe le dicen: montaña, muévete en el nombre de Jesús. No la vamos a rodear. Si el Señor nos dijo: muévete a la montaña, díganle: muévete, muévete, muévete montaña, muévete ese problema, esa dificultad. Hermanos, ustedes saben, nosotros con mi esposa, con mi familia, todas las enfermedades con las que hemos tenido que lidiar de mi esposa han sido dificultades difíciles y quizás en algún momento podríamos haber caído en la queja y decirle: oh, Señor, ¿cómo esto? 1, 2, 3. Pero aquí estamos. Y si viene una cuarta, nos seguimos aferrando al Señor. Si viene una quinta, también. Porque ¿a dónde iremos si no acudimos a Él? Con mayor razón seguiremos perseverando. A lo mejor tendríamos todos los argumentos o excusas para decir: no, vamos a dejar de servir tanto, vamos a tomarnos más tiempo para descansar, para que no nos agite tanto, para tener... No, hermano, no les vamos a bajar. No les vamos a bajar. Este es un obstáculo más que vamos a saltar en el nombre de Jesús. No les vamos a bajar. No voy a buscar excusas para bajar mi nivel. No. ¿Estoy en dificultades? Sí. ¿Me cuesta? Sí. Pero en el nombre de Jesús vamos a seguir adelante. Y vamos a saltar todo obstáculo. Los muros caerán. Caerán. Pero primero nos vamos a mover en convicción y en la dirección que Dios nos envíe. Aunque venga el muro de frente ahí, si el Señor dice para allá vamos. El Señor guió al pueblo de Israel y había un mar. ¿Qué es lo que le decía la lógica? Por ahí no es. Pero el Señor dijo: por ahí es. Y abrió el mar. Eso va a hacer el Señor contigo. Te va a tocar a veces ir en contra de toda lógica. Rechazar trabajos que a lo mejor Dios te dijo: por aquí no es por acá. Pero Señor, me pagan menos, es por acá. Pero Señor, me va a costar más, es por acá. ¿O no, Carlito? ¿O no, Mauricio? Nos va a tocar a veces. Y va a ser difícil. Nos va a costar el doble de horas de sueño, de esfuerzo físico. Pero el Señor te está preparando. El Señor te está probando. El Señor te está metiendo en la fragua y te va a sacar más fuerte. Y te va a sacar como un guerrero. Y te va a sacar limpio, purificado. Amén. Eso va a ser el Señor. Te va a tocar decirle no a personas. Te va a tocar a veces escoger el camino más difícil. Perseverar en lugares donde es más complicado. Te va a tocar. Te va a tocar enfrentar en lugares lejos de tu familia, como mis hermanos que vienen de otros países, ¿o no? Es más difícil quizás estar lejos de los seres queridos, del lugar que ustedes conocen. Pero aquí el Señor los está procesando. No sabemos dónde el Señor los llevará mañana, si van a seguir acá o en otro lugar. Pero mientras estén aquí, no le huyan a la fragua. El Señor los está preparando. Los está formando. Eso está haciendo el Señor aquí. Póngase de pie, hermano.